Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Alberto Carlos Cruz Arenas, soy estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana, la carrera Ingeniería Industrial. Estaremos hablando sobre la materia de Estadística Inferencial 2 en lo que respecta a la unidad 4. Estaremos incluyendo el capítulo 14.2 que viene en las gráficas de control para la variación y la media. También incluiremos el capítulo 14.3, gráficas de control para atributos. Con el profesor Juan Morales. Vamos a iniciar en lo que es el concepto clave. Vamos a hablar sobre un poco de teoría. Estaremos en esta sección, estudiaremos la construcción de gráficas de rachas, también la gráfica R y gráficas para monitorear características importantes de datos a lo largo del tiempo. También tenemos la definición. Los datos de proceso son datos ordenados de acuerdo a alguna secuencia de tiempo. Tenemos una breve explicación sobre lo que es una gráfica de rachas, que es una gráfica secuencial de datos individuales a lo largo de tiempo sobre un eje, y que generalmente es un eje vertical. Se utiliza para representar los datos entre otro eje, lo que es el horizontal, y se emplea para la secuencia de tiempo. Lo que es la variación aleatoria se debe al azar. Es el tipo de variación inherente a cualquier proceso que no es capaz de producir un bien o servicio exactamente a la misma forma cada vez. Tenemos lo que es una gráfica de control. Son para supervisar la variación gráfica R. Su definición es una característica de proceso. Tenemos que lo que es la línea central representa un valor central de las mediciones características, mientras que los límites de control son las fronteras utilizadas, tales como límite de control superior y límite de control inferior. Los requisitos son las poblaciones tienen distribuciones que son aproximadamente normales. Y como número 2 tenemos que las poblaciones tienen la misma varianza, lo que es una desviación estándar. Como podemos ver, estos dos requisitos son demasiadamente estrictos, ya que los métodos funcionan bien a menos que la varianza poblacional difiera por grandes cantidades. Vamos a ver lo que es una variación de control de proceso utilizando lo que es la gráfica para R. Nuestros objetivos es construir una gráfica de control para R o una gráfica R que pueden ser o utilizarse con la finalidad de determinar si la variación de los datos de un proceso está bajo control estadístico. Tenemos tres requisitos. Los tres requisitos, el uno nos dice que son los valores de los datos de proceso que consisten en una secuencia muestral. El 2 es la distribución de los datos de procesos es esencialmente normal. Como punto número 3 tenemos que los valores de los datos muestrales individuales son independientes. Para el monitoreo de las medias, el proceso gráfico es el control para X o gráfica X. Nuestro objetivo es construir una gráfica de control que puede utilizarse con la finalidad de determinar si el centro de datos de proceso está bajo control estadístico. También, al igual que la primera, tenemos tres requisitos, los cuales nos dice que el primero, los valores son datos del proceso que consisten en una secuencia de muestras y que todas del mismo tamaño. La distribución de los datos de proceso es esencialmente normal. Y el punto número 3, los valores de los datos muestrales individuales son independientes. En lo que es el problema número 1 nos habla sobre las especificaciones de producto, que consideremos los datos del proceso que consisten en las cantidades. Nos da sobre un producto Coca-Cola y nos está hablando sobre cantidades de onzas de lata, y nos dice que si sobre un proceso de llenado de latas, ¿no? Que ese es un bajo control estadístico, y nos hace una pregunta de que es que está bajo control estadístico, que indiquemos las latas de Coca-Cola etiquetadas, y también nos dice el por qué. Como respuesta tenemos que no. Claro que si el proceso está dentro del control estadístico, se puede saber que las latas se llenan de tal manera que la media y el rango no tienen variación, pero de cierta forma
el que estén dentro de control no se tiene la garantía de que cumplan con las especificaciones de producto. Entonces se puede estar dentro de control, pero estadísticamente por la misma manera se puede estar llenando de manera insuficiente las latas por cierta cantidad sustancial. En el ejercicio número 2 nos hace sobre una anotación considerar los datos de proceso que consisten en las cantidades de Coca-Cola. También nos habla sobre la unidad de medición en onzas y nos dice que qué es lo que detona lo que es el límite inferior y límite superior. Entonces aquí tenemos que la gráfica XR nos da visión a ver un panorama con las características más importantes de los datos a lo largo de determinado tiempo. En ese es un proceso de producción, y que por otro lado los límites de control son los que separan y identifican cualquiera de los puntos considerados como inusuales. Nos vamos al siguiente ejercicio. En este vamos a ver sobre una variación de los datos de proceso, considerando unos datos de proceso que consisten en las características. También estamos hablando sobre la compañía de Coca-Cola y la unidad de medición en onzas, pero nos está pidiendo qué significa la variación aleatoria y dar un ejemplo. Entonces podemos definir que la variación aleatoria es de tipo inherente al proceso que nos puede llenar cada lata con 12 onzas. De manera exacta, entonces tenemos que existen diferentes ejemplos en lo que la variación es asignable y los resultados tendrán variación en lo que se incluye ejemplo de cantidades cambiantes de Coca-Cola que resulten por desgaste de las maquinarias. Recordemos que una maquinaria sufre desgaste ya sea por cilindros o por metales desgastados, y esto nos puede afectar en lo que es el llenado, ¿no? Si no tenemos un control estricto de medición de lo que son las 12 onzas que debe llevar cada lata, entonces de esa manera no podríamos asegurar. Tendríamos diferentes factores que nos pueden afectar. En lo que es la pregunta número 4 sobre elevaciones del lago Mead, nos presenta una gráfica y nos dice que en la parte superior una gráfica R y parte inferior obtenidas de las elevaciones mensuales del lago, y nos da lo que son unos segundos datos de lo que es el departamento inferior de los Estados Unidos. Nos pregunta que qué indican las gráficas de control acerca del lago. Entonces lo que tenemos que hacer un análisis de lo que son estas dos gráficas, y vamos a dar una breve descripción. Aquí lo que tenemos en nuestra gráfica número 1 es que la gráfica de X nos refleja que mientras va avanzando lo que va avanzando el tiempo, se tiene una elevación del lago viendo de lo que es el inicio. Podemos ver, ¿no? Viene del inicio y luego comienza una decreciente, pero luego comenzamos a tener un aumento, lo que es de izquierda a derecha. Entonces tenemos una variación de forma descendente, ¿no? Entonces, si podemos ver, inicia, va de caída, sube y luego vuelve a tener un decremento. Tiene una recuperación, pero vuelve a caer. Entonces, si vemos generalmente tendríamos una línea de aquí para acá que sería de forma descendente, ¿no? Mientras la otra gráfica, podemos ver que la gráfica de rango muestra que mientras va avanzando el tiempo de izquierda a derecha, tenemos que los puntos están mostrando una variación creciente. A diferencia de la primera, aquí podemos ver que es un patrón estable, pero luego comienza con unos aumentos, unos picos, y termina en los límites superior. Por lo tanto tendríamos una gráfica o una tendencia hacia arriba. En lo que es la gráfica número 5 nos pide también una interpretación sobre la gráfica de rachas, y vamos a hacer un análisis. Entonces tenemos aquí
nuestros puntos y tenemos lo que es el tiempo. Podemos ver que tenemos varios puntos en lo que es en la línea central, pero también tenemos varios puntos en lo que es el límite inferior y el límite superior. De esta manera tenemos que, como inciso A, se tiene un control estadístico bajo. ¿Por qué? ¿Por qué bajo? Porque así como podemos ver que es baja, sube, entonces tenemos un control bajo. Podemos tener algún problema en el proceso que nos está afectando en cada cierto tiempo. Si estamos hablando de semanas, de días o de horas, pues tenemos esta variación. También tenemos que no es aplicable, y como C tenemos que se tiene muy grande la variación, de forma que algunas latas tienden a llenarse en exceso mientras que otras no se llenan completamente. ¿Ok? Entonces esta definitivamente no cumpliría las 12 onzas, mientras las que estamos en la línea central se estarían llenando completamente, pero estas de aquí arriba se estaría derramando líquido. En el análisis número 6 tenemos esta gráfica, y esta gráfica lo que nos está arrojando es que de un inicio tenemos una tendencia estable, se podría decir, pero que aquí después de lo que es después del 4 al 6 iniciamos con una creciente, pero de lo que es en la 11 tenemos una caída, ¿no? Entonces, como inciso A, tenemos que está fuera de control estadístico por todos los picos que tenemos, y que se tiene que el proceso va en aumento, teniendo un descontrol en la caída del producto. Se tiene la variación en aumento, y algunas latas se tiran en líquido y en otras se llena completamente y en otras no se llena, ¿no? Entonces aquí también tenemos la misma tendencia similar a la gráfica pasada. En la gráfica número 7 podemos ver que esta gráfica también está fuera de control estadístico, y que tenemos más de 8 puntos por debajo de la media, y 8 puntos, ¿ok? Pero también tenemos puntos superior en la media, que nos indica que ahora sí que la mitad del ciclo cambia esta condición con 8 puntos sobre la media. En el inciso C tenemos que hay una inestabilidad en el proceso. Tendríamos que revisar todas las posibles causas que nos estén llevando a este comportamiento en la alza. En esta gráfica, que es la pregunta número 8, tenemos también que es una gráfica que está fuera de control. Podemos ver cómo en las primeras semanas estamos muy abajo, estamos en la media, pero mientras va avanzando el tiempo tenemos picos, no tenemos una tendencia estable que nos indique que este proceso no es garantizable de que esté cumpliendo con las especificaciones. Entonces tenemos picos altos, picos bajos, y tenemos mucha variación, ¿no? Que esto nos afectaría. Entonces, de esta manera, cuando el patrón no es repetitivo, de otra forma no es aleatorio, con los puntos arriba de la media, debajo de esta dando como resultado una inestabilidad. Es necesario revisión por los patrones altas y bajas. Esto puede ser resultado de un cambio en la maquinaria o un daño que esté afectando. Nos vamos al ejercicio número 9, y en este ejercicio ya comenzaremos a utilizar la herramienta que es Minitab. Vamos a hablar sobre dióxido de carbono atmosférico, y estaremos incluyendo lo que es el dióxido en los ejercicios del 9 al 12. Muy bien, aquí lo que vamos a estar haciendo, vamos a hacer dos gráficas. Utilizaremos lo que es la herramienta gráfica R y gráfica X, que es de lo que hablamos de un inicio, ¿no? De lo que es parte de la poquita teoría que mostré de un inicio del video. Aquí las vamos a ejecutar.
nos está dando estos datos, que son unas concentraciones de dióxido de carbono atmosférico, y vamos a, después de realizar la gráfica, vamos a dar una breve descripción. Muy bien, entonces nos vamos a ir a Minitab. En Minitab, como pueden ver, ya tengo el ejercicio ya precargado para ser un poquito más rápidos. Y vamos a ver qué herramienta utilizamos. Nos dice que nos vamos a ir a estadística, nos vamos a ir a control, variables, y vamos a seleccionar lo que es la gráfica R. En la gráfica, una vez obteniendo la gráfica R, nos va a salir un recuadro en el cual vamos a cargar nuestros datos, y vamos a poner como subgrupos 10. Entonces nos vamos a control chart, variables, gráfica R, cargamos lo que es el dióxido de carbono, ponemos nuestros subgrupos de 10, revisamos nuestra estimación, está en RBAR, y le damos OK. Obtenemos nuestra gráfica R, que es la que tenemos de este lado. Como pueden ver, la misma 11.84, que son los mismos datos que tenemos aquí, como límite de control superior, y como límite de control inferior tenemos 1.49. Obtenemos que nuestra gráfica R, nuestros límite de control superior tenemos 11.89, nuestro límite de control inferior 1.49, y que nuestra R o nuestra línea central es de 6.69. Vamos a proceder a hacer nuestra gráfica X, y en nuestra gráfica X vamos a seleccionar la misma herramienta, control chart, variable, pero vamos a seleccionar XBAR. Aquí vamos a cargar dióxido de carbono y vamos a poner subgrupo de 10. Revisemos que tenemos la estimación correcta y le damos OK. Aquí tenemos nuestra gráfica, nuestros datos, y vamos a confirmar que sean los mismos los que tenemos en nuestro resultado. Tenemos 3.21, que es lo que está aquí, 3.19 en la media, que son estos datos, y nuestro límite de control inferior son 317. Por lo tanto, tenemos que nuestro límite de control superior es 321 y el inferior son 317, mientras nuestra media nos está dando de 319. Y nuestra gráfica nos indica que los primeros 8 puntos tenemos un patrón de creciente que va hacia la alza. Solamente un punto está dentro de las especificaciones, y que los demás se nos van fuera, ¿no? Por lo tanto es una variación fuera de control estadístico. Nos vamos al ejercicio número 10. También estaremos hablando sobre dióxido de carbono, y vamos a realizar una gráfica de rachas, en la cual utilizaremos los mismos datos que nos dio en el ejercicio anterior, pero nos pregunta que si existe un patrón que sugiera que el proceso, ¿no? o cuál es el patrón que tiene este proceso. Entonces vamos a ejecutar el ejercicio. Nos vamos a ir a Minitab, vamos a abrir lo que es nuestro ejercicio número 10. Y procedemos a ejecutar nuestra gráfica. Tenemos que vamos a utilizar estadística, nos vamos a ir a las herramientas de calidad,
y correremos la run chart. Una vez que seleccionemos la run chart, vamos a seleccionar lo que son nuestro dióxido de carbono y en subgrupos vamos a poner solamente uno. Nos vamos a herramientas de calidad, run chart, seleccionamos dióxido de carbono y nuestro subgrupo 1, le damos OK y aquí tenemos nuestra gráfica, que esta gráfica lo que nos indica, pues igual de la misma manera tenemos un patrón constante en crecimiento o incremento hacia la alza. ¿Okay? ¿Qué es lo que tenemos aquí? De esta manera podemos definir que al realizar la gráfica de rachas nos dice que es un proceso que no está estadísticamente estable, presentando una tendencia creciente que va en incremento a medida que va pasando el tiempo, ¿no? Muy bien, seguimos con el otro ejercicio. En el número 11 nos pide realizar una gráfica R en la cual tomaremos solamente 10 subgrupos, que son los que tenemos aquí, y procederemos a realizar la gráfica, ¿no? Tenemos que es el ejercicio número 11. Lo cargamos en lo que es Minitab, mientras iremos viendo los pasos, ¿no? Estadística, control chart, variables, gráfica R, y vamos a poner lo que son 10 subgrupos. Okay. Una vez teniendo los 10 subgrupos, vamos a realizar lo que es nuestro análisis. Vamos a estadística, control chart, gráfica R, cargamos nuestros datos, nos está diciendo 10 subgrupos, verificamos que tenga la estimación correcta y aquí tenemos nuestra gráfica, que viene siendo la misma que tenemos aquí. Tenemos como límite de control superior 11.84, que es el que tenemos aquí, y el inferior 1.49, que es 1.49. Muy bien. De esta manera definiremos que tenemos que la gráfica R está indicando que la media del proceso está fuera de control. De esta forma no se cumple uno de los criterios principales, ya que se tiene una tendencia que va a un aumento de acuerdo a cómo pasa el tiempo. Nos vamos al ejercicio número 12. En el ejercicio número 12 también nos está pidiendo una gráfica R. Nos está dando estos 10 datos también, pero vamos a hacer una gráfica X. ¿Ok? Una gráfica X. Nos vamos a lo que son Minitab. Vamos a cargar el ejercicio número 12. Y vamos a ejecutar nuestra gráfica. Gráfica X. Cargamos dióxido de carbono y ponemos nuestro subgrupo de 10. Aquí tenemos nuestra gráfica. Muy bien. Que es la misma que tenemos aquí. De esta manera tenemos que la gráfica X nos muestra que la media dentro del proceso está normal o fuera de control. De la misma manera no se cumple el primer criterio, ya que la tendencia sobre el tiempo va en aumento y se tienen puntos fuera de parámetros o límites establecidos. En el ejercicio número 13 es sobre el consumo de energía, y también vamos a incluir lo que son límites superiores y límites inferiores. Vamos a utilizar 6 subgrupos o 6 datos y utilizaremos la herramienta de gráfica R, y también vamos a hacer nuestra gráfica X. Muy bien, vamos a cargar nuestro ejercicio número 13.
Vamos a cerrar este para que no nos esté dando ruido. Muy bien, este es nuestro ejercicio número 13 y como nos muestra la presentación, vamos a utilizar la herramienta de estadística, control, variables y gráfica R, y vamos a utilizar 6 subgrupos. Vamos a estadística, control, variable R, cargamos consumo de electricidad, nuestros 6 subgrupos. Tendremos nuestra gráfica que tenemos aquí, y también vamos a revisar nuestra gráfica de X bar. Revisamos que tenga la estimación correcta y le damos OK. Aquí tenemos nuestra gráfica, que es la que tenemos aquí, y nuestros límites son 36.18 y 19.46. Tenemos que la media o la línea central es de 27.82, que es lo que tenemos aquí. Entonces, por lo tanto, esto sería nuestro resultado, ¿no? Nos vamos al siguiente ejercicio, el número 14. En el 14 también estaremos realizando la gráfica R, que es la que hicimos anteriormente. Como pueden ver, vamos a ejecutarla rápidamente. Aquí la tenemos, pero aquí nos está pidiendo que revisemos o hagamos un breve análisis en el cual por el consumo estamos tomando 6 datos y tenemos que, con los 3 criterios con los que se determina una falla de control estadístico, se puede determinar o definir que la variación dentro de la gráfica está dentro de los valores y límites requeridos. ¿Sí? O sea, estamos cerca del límite, pero no pegamos y solamente tenemos un punto dentro, por lo tanto cumplimos con las especificaciones. Aquí nos está pidiendo sacar la gráfica X con los mismos datos. Esta gráfica fue la que ejecutamos aquí, como pueden ver es la misma, y vamos a dar lo que es la definición. En la gráfica X muestra que la media del proceso está dentro de los valores predeterminados y dentro de los límites. Podemos decir que está dentro del control estadístico. Como podemos ver, la gráfica durante 8 puntos, 8 semanas, 8 días está cumpliendo y tiene una tendencia más o menos estable, por lo tanto cumplimos con las especificaciones requeridas. Nos vamos al 16. En el 16, consumo de energía, y nos pide que si existe un patrón que sugiere que el proceso no está bajo control estadístico. En este ejercicio nos está dando todos estos datos que vamos a cargar en Minitab, y vamos a utilizar una herramienta de calidad, Run Chart, y vamos a poner solamente un subgrupo. Nos vamos a ir a lo que es Minitab, vamos a cargar el ejercicio. Y iremos viendo cómo todos estos puntos, pues, tendremos picos superiores, picos inferiores, pero también tenemos muchos puntos que están dentro de la media, ¿no? Límite central. Entonces utilizaremos la herramienta de calidad, Run Chart, y cargaremos un subgrupo. Le damos OK. Aquí tenemos nuestra gráfica, que es la que tenemos de este lado. Por lo tanto, tenemos que la gráfica de rachas, de acuerdo a las tendencias que muestra, si tiene variación y no es estable de forma estadística, se tendría que revisar qué es lo que lleva a esta condición dentro de un proceso. En el ejercicio número 17 sobre el consumo de energía, y en este vamos a ejecutar tanto la gráfica X como la gráfica R. Vamos a utilizar
la herramienta, pero aquí solamente vamos a poner si lo que son 5 subgrupos. Muy bien, cargamos el ejercicio. Y mientras vamos viendo estadística, control, variables y xbar. Muy bien, vamos a estadística, control, variables. Como lo primero vamos a sacar la xbar, ponemos un subgrupo de 5 y le damos ok. Tenemos nuestra gráfica, que es la que tenemos de esta parte. Tenemos nuestro límites, que son los mismos que tenemos aquí. Ok, vamos a ejecutar nuestra gráfica R también. Estadística, gráfica R, y aquí la tenemos. Límite superior, límite inferior y línea central, que viene siendo la media. Aquí está, son los mismos datos, ¿no? Tenemos que en la gráfica X nuestro límite superior es 123.87, el inferior 123.66, nuestra media 123.44. En la gráfica R tenemos que el límite superior es de 0.7929, mientras el inferior se va a 0 y la media se va a 0.375. En el ejercicio número 18 vamos a analizar lo que es la gráfica X, que es la que tenemos aquí, y teniendo los tres criterios para evaluar el criterio de lo que es un monitoreo de un proceso, y con un punto fuera de los límites de control, podemos decir que está fuera de control este proceso. Tenemos un punto fuera, que se te marca como 1, fuera del límite superior, pero también tenemos en la parte inferior tenemos 2 puntos fuera, por lo tanto no cumplimos y tenemos problemas en este proceso. Aquí nos está pidiendo el ejercicio número 9 lo de voltaje residencial, y nos pregunta que si existe un patrón que sugiere que el proceso no está bajo control estadístico. Nos está dando estos datos, vamos a cargarlos en Minitab y vamos a ejecutar una herramienta de Run Chart con un subgrupo de 1. ¿Okay? Okay. Vamos a cargar, es el 19. Estadística, estadística, calidad, Run Chart y subgrupo de 1. Subgrupo de 1, la corremos y aquí tenemos nuestro resultado. Las observaciones, tenemos que, revisando las tres características o reglas, con los resultados obtenidos en la gráfica de rachas, definimos como proceso estable el no romper ninguna de estas reglas, ¿no? Nos vamos al siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio vemos que también es sobre voltaje residencial y vamos a hacer una gráfica R. En la gráfica R solamente vamos a seleccionar lo que son 5 subgrupos. Muy bien, cerramos aquí. Y vamos a abrir nuestro ejercicio número 20.
Ejecutamos nuestra gráfica. Vamos a poner subgrupo de 5 y corremos la gráfica obteniendo nuestro límite 0.7929, nuestra media de .375 y límite inferior a 0. ¿Okay? Por lo tanto, tenemos que, de acuerdo a los criterios para realizar la falla de control, tenemos que en un proceso podemos determinar que esta variación está dentro de los límites, por lo tanto está bajo control. ¿Okay? En el ejercicio número 21 vamos a cargar estos datos sobre temperatura y realizaremos una gráfica R, pero también realizaremos nuestra gráfica S. Muy bien. Vamos a cargar nuestro ejercicio. Y lo ejecutaremos utilizando nuestra herramienta de control variable y la gráfica S. Gráfica S. Vamos a cargar lo que es temperatura en nuestros subgrupos que sean de 10. Tenemos nuestra gráfica, tenemos nuestros límites .2057, nuestra media de .1199 y nuestro límite inferior de 0.0340. ¿Okay? Nuestra gráfica R. Vamos a ejecutar nuestra gráfica R. Que es la que ya habíamos realizado anteriormente. Y aquí la tenemos, ¿ok? Grupo, nuestro límite superior, .6711. Nuestra media de 3777 y nuestro límite inferior de 0.0843. De esta forma definimos que utilizando los criterios para establecer una falta de control en proceso podemos definir que la variación dentro del proceso está estable y bajo control. Tenemos bajo control. Muy bien. En el ejercicio número 22 nos está hablando sobre una construcción de una gráfica basada en una desviación estándar y una gráfica basada en una desviación estándar. Como podemos ver, tenemos nuestra gráfica S que realizamos en este ejercicio, pero básicamente vamos a realizar un análisis de acuerdo a esta otra gráfica que tenemos aquí. Entonces tenemos que en el análisis comparado con diferentes gráficas pero basado en la desviación estándar, podemos ver que son totalmente diferentes y que su discrepancia es mayor, definiendo de esta manera que el resultado es negativo y que no se podrán tener resultados satisfactorios en este control. Tenemos dos gráficas totalmente diferentes, ¿no? En una viene de arriba hacia abajo, podemos decir que viene decreciendo, y la otra va en aumento, ¿no? Con un incremento hacia la alza o hacia arriba, y que nuestros patrones pues son totalmente diferentes. Muy bien, vamos a pasar a lo que es el capítulo 14.3. Tenemos como concepto clave que en esta sección se presenta un método de construir una gráfica de control con la finalidad de monitorear las proporciones P de algunos atributos. Tenemos que la definición que la gráfica de control para P es una gráfica de proporciones de algún atributo, como por ejemplo las características defectuosas de los productos. También tenemos que el objetivo de construir una gráfica P
es que puede utilizarse con la finalidad de determinar si la proporción de algún atributo o característica defectuoso de los productos de datos de procesos está bajo control estadístico. Tenemos tres requisitos, que los cuales son los siguientes: que los valores son datos de proceso que consisten en una secuencia de muestras, y dos, que cada artículo muestra pertenece a dos categorías, como por ejemplo defectuoso o no defectuoso. Como punto número 3 tenemos que los valores de los datos muestrales individualmente son independientes. En el ejercicio número 1 nos pide sobre un monitoreo de la aspirina, y que si la etiqueta de un frasco de aspirina Bayer indica que las tabletas contienen 325 gramos de aspirina, nos dice que si podemos concluir que casi todas las tabletas cubren con las especificaciones y por qué. Revisando, tenemos como respuesta que no puede ser que las proporciones de los defectos de las muestras que más se repiten se comporten de la forma que permitan que un proceso esté bajo control estadístico, pero de cierta forma las proporciones que contienen defecto pueden ser altas, podrían ser mayores a un 90%, siendo así que el producto no cumpla con las especificaciones requeridas. En el ejercicio número 2 nos da una anotación que supongamos monitorear unas tabletas de aspirina, pero en ese ejercicio nos está dando unos datos, nos está dando 100 tabletas y nos está dando 5 muestras, que son esas que tenemos aquí. Vamos a utilizar una fórmula que ya está establecida, que donde nos dice que vamos a poner la estimación agrupada de las proporciones de los artículos defectuosos, y vamos a poner el número total de defectos en todos los artículos. De esta manera vamos a tener que sumar todos los artículos que nos está dando las muestras y los vamos a dividir entre las tabletas, ¿no? o los artículos de muestras. Entonces de esta manera ejecutamos la fórmula y tenemos que P es igual a las muestras sumadas divididas entre 5 por lo que son lo que son los artículos mostrados, que viene siendo 100 tabletas, ¿no? De esta manera tenemos 10 entre 500, que es igual a 0.02. En el siguiente ejercicio también utilizaremos los datos que nos salieron en el pasado. Aquí nos está pidiendo los límites de control y que utilizamos el valor del ejercicio anterior, ¿no? Entonces nos dice que si alguno de estos valores necesitan algún ajuste y explicarlo, pues utilizaremos el 0.02, que fue lo que nos salió del valor P del ejercicio anterior. Vamos a utilizar también el número 100 de las muestras de lo que son las 10 tabletas, y vamos a utilizar la fórmula que ya conocemos, que es la Q, que es igual a 1 menos P. Por lo tanto 1 menos 0.02, que es P, es igual a 0.98, y utilizaremos la siguiente fórmula para sacar los límites de control superior. Entonces tenemos que para sacar el límite de control superior vamos a tener nuestro P más 3, pero vamos a sacar esta raíz cuadrada entre 100, y que nos está dando 0.062. A diferencia de nuestro límite de control inferior, vamos a poner nuestro valor P, pero vamos a poner negativo el 3. Entonces, de esta manera cargamos nuestros datos y nos está dando un resultado de 0.022. Entonces aquí este valor es negativo, es un valor negativo. Por lo tanto, al tener un valor negativo en el límite inferior, tenemos que reemplazar a 0, ya que en las proporciones no podemos tener un valor de negativos. De esta manera nuestro límite de control superior sería 0.062, que es el que tenemos aquí. Muy bien, en el ejercicio número 4 tenemos que, utilizando la fórmula que usamos en el ejercicio anterior, podemos ver que la gráfica tiene una tendencia creciente y decreciente. De esta forma no es un proceso estable y que requiere una revisión, ya que los datos muestrales están fuera de control de acuerdo a la gráfica, y lo correcto sería mantener un nivel de P, ¿no?
En el ejercicio número 5, determinar un proceso estable bajo control, analizaremos esta gráfica. Tenemos que, como podemos observar, los resultados del análisis de control de este proceso están fuera de control, porque tenemos puntos en límites superior, en límites inferior, así como 3 puntos más allá de la media. Por lo tanto, es un proceso inestable que tendrá que analizarse la causa, ya sea material o maquinaria, incluso mano de obra, al no tener un patrón estable dentro de esta gráfica. En la siguiente gráfica también nos pide realizar un análisis, y tenemos que en esta gráfica tenemos más de 100 frecuencias o puntos más cercanos a la media, y que los puntos o picos ascendentes y decrecientes están dentro. Lo que se considera normal es un proceso al no presentar crecientes anormales, entonces podemos decir que es un proceso dentro de especificaciones. En el ejercicio número 7 nos está dando esta gráfica, pero esta gráfica sí nos está dando un cambio mayor, ¿no? Tenemos un patrón creciente desde lo que es la semana 10, entonces por lo tanto tenemos que un patrón constante de forma creciente, llegando a un punto fuera del límite y a 8 puntos seguidos sobre la media o la línea de central, determinando que es una variable fuera de control estadístico que también requiere revisión. En la gráfica número 8 tenemos ya un poco más estable, pero también tenemos un pico que se va hacia abajo, también un pico hacia la alza. Como podemos ver, aquí tenemos nuestros límites, nuestro límite superior, límite inferior, y estos picos están fuera. Entonces, revisando esta gráfica podemos determinar que es un proceso estable en la mayoría de sus puntos, pero al tener un pico a la alza y uno a la baja, que están fuera de los límites de control establecidos, definimos que es un proceso inestable estadísticamente comprobado, ¿no? En el ejercicio número 9 nos está pidiendo unas gráficas de control P, por lo tanto estaremos tomando estos datos y vamos a ejecutar en Minitab. Vamos a proceder a cerrar lo que ya tenemos abierto y abrir nuestros ejercicios que ya tenemos precargados. Muy bien, aquí nos está pidiendo utilizar la herramienta de control. Vamos a usar por atributos y estaremos utilizando nuestra gráfica P. ¿Ok? En estadística, control, seleccionamos atributos y nuestra gráfica P. Vamos a seleccionar lo que son defectos y vamos a poner subgrupos de 100. Ejecutamos nuestra gráfica y tenemos nuestros límites, la media y nuestro límite inferior, que es lo que tenemos aquí. ¿Okay? Un error aquí, vamos a ponerle 10.000, ¿ok? Lo que nos está pidiendo el ejercicio son 10.000. Entonces cerramos nuestra gráfica y la ejecutamos nuevamente. Aquí la tenemos ya. Por lo tanto, tenemos que, analizando la gráfica P con los datos obtenidos, vemos que no refleja tendencias a la baja o a la alta. De esta manera podemos definir que es un proceso estable, que está dentro de control estadístico, ya que no tenemos riesgo de estar cerca de los límites. Nos vamos al ejercicio número 10. En el ejercicio número 10 vamos a hacer una gráfica P también, pero a diferencia del ejercicio número 9, en este sí vamos a poner un grupo de 100, que es lo que nos está pidiendo el ejercicio. Cerramos esta, atributos P, y aquí vamos a poner de 100. ¿Okay? Ejecutamos y aquí tenemos nuestra gráfica, que viene siendo esta, ¿no? Tenemos nuestro límite de 0.32, 32 nuestra media 0.2, inferior de 0.08. Por lo tanto tenemos que, reduciendo los lotes a 100, de la misma forma que da la gráfica anterior, se tiene una similar en esta, aún reduciendo lote, ¿no? Pero también muestra un buen control estadístico y son datos confiables para decir que es un proceso estable estadísticamente.
Nos vamos al siguiente ejercicio, que es el número 11. En este ejercicio nos está dando otros datos sobre sacar una gráfica P sobre una matriculación de la universidad. Entonces vamos a cargar nuestro ejercicio. Vamos a utilizar grupos de 1000, ¿okay? Que es lo que nos requiere el ejercicio. Entonces nos vamos a estadística, por atributos, gráfica P. Vamos a utilizar grupos de 1000. Cargamos nuestros graduados y aquí tenemos nuestra gráfica. Vamos a comparar nuestros resultados, 0.6805, que lo tenemos aquí, y pues son los mismos datos, ¿no? Nuestro límite inferior. De esta manera, analizando la gráfica, podemos definir que a pesar de tener algunos puntos superior e inferior de la línea central, estos están dentro de parámetros y límites de especificación, y que la gráfica de control estadísticamente podemos decir que no es un proceso estable y confiable de acuerdo a los criterios. ¿Okay? En el ejercicio número 12 nos está dando otros datos. Lo vamos a cargar. Y en este ejercicio también nos está pidiendo sacar una gráfica P, pero vamos a poner en nuestros subgrupos, vamos a poner de 100.000. Nos vamos a nuestras herramientas, atributos, gráfica P, cargamos nuestras víctimas, que son los datos que tenemos aquí. Ahora sobre víctimas de crímenes violentos, ejecutamos nuestra gráfica y como podemos ver tenemos 1, 2, 3, 5 puntos fuera en el límite superior, y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos fuera también en el límite inferior. Por lo tanto, revisando la gráfica podemos decir que es una gráfica que está fuera de control estadístico, ya que en uno de los puntos en los criterios no es aceptable. Nos dice que si un punto está fuera de control entre los límites superior, pues es una gráfica que está fuera de control. Pero por otro lado, podemos decir que es un lado positivo, porque si estamos hablando de víctimas, entonces podemos ver que en lo que son los primeros meses, pues está en aumento, pero luego inicia lo que es una caída, ¿no? Un decremento, y de esa manera, si estamos hablando de víctimas, pues están reduciendo conforme va pasando el tiempo. Entonces de este lado podríamos aceptar esta gráfica, ¿no? Nos vamos al ejercicio número 13 sobre votantes, y tenemos los datos. Vamos a revisar con los datos que tenemos qué tantas personas votan y cuándo lo hacen, o si lo hacen en lo que son las temporadas de votación o de elecciones. En esta vamos a poner lo que son subgrupos de 1000. Vamos a capturar a nuestros votantes, subgrupos de 1000, y le damos OK. Aquí tenemos nuestra gráfica P, que nos indica que tenemos puntos fuera en la parte superior, puntos fuera en la parte inferior, pero también tenemos puntos dentro de especificaciones. Entonces tenemos que el proceso está fuera de control estadístico por los puntos superiores fuera y puntos inferiores, dando por hecho que las proporciones en la mayoría de las personas votan en la temporada de la elección, dando un porcentaje muy bajo en los votantes, ¿no? En el ejercicio número 14 nos está pidiendo una gráfica P sobre los índices de nacimiento. Nos da estos datos
y igual vamos a aplicar lo que es Minitab y vamos a correr los datos a ver cuáles son los resultados en la gráfica que nos puede arrojar. Vamos a usar un subgrupo de 10.000. Cargamos nuestros datos de nacimiento, subgrupo de 10.000, y aquí tenemos los resultados, ¿no? Entonces tenemos nuestro límite superior e inferior, nuestra línea central, que viene siendo, son estos 0.01865, 1865 y 0.011358. Y analizando nuestra gráfica podemos observar hacia simple vista que tenemos una tendencia hacia la baja. Pues de esta manera tenemos que entre los puntos 3 y 5 hubo un incremento, pero después inició un patrón descendente que nos indica una disminución de nacimientos, pero estando dentro de lo que son los límites superior e inferior, es una tendencia dentro de control. Entonces pues nos puede decir que nuestra gráfica es aceptable, ¿no? En el ejercicio número 15 sobre la construcción de una gráfica NP, utilizaremos el mismo dato de lo que es la gráfica P que usamos en el ejercicio número 9. Entonces vamos a cargar nuestro ejercicio número 9 y vamos a realizar nuestra gráfica P. Muy bien, entonces nos vamos a estadística, control, atributos, pero seleccionamos la NP. ¿Okay? Vamos a estadística, para atributos, y seleccionamos la NP. Nos vamos a seleccionar lo que son los defectos y vamos a poner de 10.000. Aquí tenemos nuestra gráfica y tenemos nuestro límite superior, inferior, y tenemos nuestra media. Como podemos ver, pues son las que tenemos aquí, ¿no? 3340 y 6.60 en la inferior, y tenemos una media de 20. Pero como podemos observar aquí en lo que la gráfica NP, nuestra gráfica NP, si las comparamos o vemos la diferencia, tenemos que no solamente es lo que es la escala. Entonces podemos ver la tendencia o el patrón es el mismo, como vemos aquí el patrón es el mismo, pero lo que varía es la escala. Pero a diferencia de la P, lo que tiene la NP es que te está dando los números reales de los defectos que nos da en la muestra. Entonces de esta manera nos da una visión más clara de las cantidades de los defectos que tenemos en este proceso. ¿Ok? Bueno, pues muchas gracias. Espero que te hayan entendido, les guste el video. Hasta luego.